Listo. Entonces vamos a empezar. Ya está. Muy bien, chicos, recuerda que estás en la Academia Bryce, la mejor academia del sur del Perú. Estamos en el curso de lenguaje 2. Curso de lenguaje 2. El día de hoy nos corresponde trabajar el temita de verboides. Quien te habla es tu profesor Javier Oxacopa Cáceres, profesor del curso de lenguaje 2. Ahí estamos, ¿ya? Entonces, a ver, chicos, verboides. Ya hemos terminado de trabajar el verbo. Ya sabemos que la palabra verbo significa acción, estado, condición. Hemos visto sus clases, hemos visto sus accidentes gramaticales. Ahora vamos a trabajar los verboides. Mira, al término verbo, en este caso, ¿qué estamos haciendo? Estamos agregando la terminación oide. Oide. ¿Qué significa oide? Oide, chicos, significa parecido. Ya, parecido o casi. Parecido o casi. Entonces, cuando yo estoy diciendo verboide, estoy diciendo parecido a un verbo, casi un verbo. ¿Qué quiere decir? Que no llega a ser un verbo. ¿Ya? Entonces, los verboides parecen verbos, pero no son verbos. Parecen verbos, pero no son verbos. ¿Listo? Esa es la etimología de la palabra. Parecen verbos, pero no son verbos. Generalmente los confundimos con verbos, pero no deberíamos hacerlo. Muy bien, esos son mis verboides. Ya vamos a empezar, nos adentramos al tema. Entonces empezamos. Me dice los verboides. A los verboides, chicos, también nosotros les vamos a llamar formas no personales del verbo. Así se le llama a los verboides, ¿ya? Formas no personales del verbo. ¿Por qué se les llama formas no personales? Porque estos verbos o estas palabritas no tienen accidentes gramaticales. No tienen accidentes gramaticales, ni de número, ni de persona, ni de modo, ni de aspecto, etc. ¿Ya? Entonces, no tienen persona, o sea, no tienen primera, segunda, ni tercera persona. ¿Por qué? Porque las personas solo aparecen cuando conjugamos los verbos. Los verboides no se pueden conjugar, ¿ya? Los verboides no se pueden conjugar, por eso se llaman formas no personales. ¿Y por qué no se pueden conjugar? Porque no son verbos. ¿Ya? No se conjugan, ¿por qué? Porque no son verbos. Ahora, entonces, si no son verbos, estas palabritas van a adquirir otras funciones, otras funciones distintas al verbo. ¿Ya? Otras funciones distintas al verbo. ¿Cómo qué funciona el profesor? Podría funcionar como sustantivo, podría funcionar como adjetivo, o puede funcionar como adverbio. ¿Listo? Sustantivo, adjetivo o adverbio. Como verbo, cuando estén solos, no. Ahora, los verboides también sirven para formar lo que nosotros denominamos perífrasis verbal. Un verboide sí puede formar perífrasis verbal. Entonces, podríamos decir que el verboide funciona como verbo cuando forma parte de una perífrasis verbal. Pero si es que está solo, no. Ahí adquiere otras funciones. ¿Quedó claro, muchachos? Entonces, ¿cuáles son los verboides? Acá tenemos los infinitivos, tenemos los gerundios y tenemos los participios. Infinitivos, gerundios y participios. Los infinitivos. Los infinitivos es lo que nosotros llamamos el nombre del verbo. La madre de todos los verbos son los infinitivos. Todos los verbos derivan de un infinitivo, de su raíz. Todos. ¿Ya? Entonces, ¿cuántas clases de infinitivos tenemos? Tenemos dos. Vamos a tener infinitivos simples y los infinitivos compuestos. Infinitivo simple, infinitivo compuesto. Los infinitivos simples, ¿cómo se reconocen, profe? Acá está. Los infinitivos simples son aquellas palabritas que terminan en ar, ir. A eso se le llama verbos en infinitivo. Entonces, cualquier palabrita que termine en ar, ir es un infinitivo. ¿Ah? Si termina en ar, se le llama verbo en primera conjugación
Si termina en er, verbo en segunda conjugación. Si termina en ir, verbo en tercera conjugación. Cualquier palabrita. Entonces, si yo digo amar, comer, reír, postular, ingresar, caminar, jugar, beber, correr, son infinitivos simples. Ahora, infinitivo compuesto. El infinitivo compuesto se forma con el verbo auxiliar haber, más un participio pasivo. Verbo auxiliar haber más participio pasivo. Así el verbo haber en su forma como está, tal cual está, ¿ya? Más un participio pasivo. ¿Qué es un participio pasivo? Son aquellas palabritas que terminan en ado, ido. Ado, ido. ¿Ya? Haber más participio pasivo. Entonces acá yo puedo decir haber postulado, haber reído, haber ingresado, haber postulado, haber comido, haber amado, haber corrido, haber rezado. Así se forman los infinitivos compuestos. ¿Listo, chicos? Los infinitivos compuestos. Ahora hablemos de los gerundios. Los gerundios me señalan una acción en proceso, una acción que se está realizando, ¿ya? En conjunto con el verbo. Acción que se realiza en simultáneo con el verbo. Eso me señala el gerundio. Entonces, vamos a tener también dos formas de gerundio. El gerundio simple y el gerundio compuesto. El gerundio simple se reconoce porque termina en ando, yendo. Ya termina en ando, yendo. Y acá le puedo agregar la terminación yendo también, ¿no? Yendo. Entonces, de amar, su gerundio simple sería amando, comer, comiendo, de reír, riendo, postular, postulando, ingresar, ingresando, rezar, rezando, beber, bebiendo. Esos son mis gerundios simples. Terminan ando, endo, yendo. De leer, leyendo, de caer, cayendo, de traer, trayendo. ¿Ya? Y la forma compuesta. ¿Cómo se forma los gerundios compuestos? Con el verbo auxiliar habiendo, más participio pasivo. Habiendo más participio pasivo. ¿Listo? Habiendo más participio pasivo. Entonces, le aumentamos el verbo auxiliar habiendo. Entonces digo, habiendo amado, habiendo comido, habiendo reído, habiendo postulado, habiendo ingresado. Esos son mis gerundios compuestos. A cualquiera. A ver, chicos, el gerundio compuesto del verbo coser, ¿cómo sería? A ver, su gerundio compuesto. Habiendo cocido. Habiendo cocido. Y si me refiero al verbo cocinar, habiendo cocinado, sería, ¿te das cuenta, no? Entonces, de esa manera, ya el gerundio compuesto. De ahí tenemos el participio. El participio también se divide en dos. Lo vamos a dividir en participio pasivo y en participio activo. Participio pasivo y participio activo. El participio pasivo señala al ser que recibe la acción. Y el participio activo me dice que el sujeto realiza la acción. Pasivo, el que recibe; activo, el que realiza la acción. ¿Ya? El participio pasivo lo vamos a subdividir en dos. Acá tenemos el participio pasivo regular y también tenemos el participio pasivo irregular. Regular e irregular. El participio pasivo regular lo vamos a reconocer porque termina en ado, ido. A la raíz verbal le agregamos la terminación ado, ido. Entonces acá tenemos amar, amado, comer, comido, reír, reído, postular, postulado, ingresar, ingresado. Entonces le agrego la terminación ado, ido. Esos son participios pasivos regulares. Y también tenemos los participios pasivos irregulares. ¿Cuáles son? Acá tenemos la terminación tochoso. La terminación tochoso. Por ejemplo, de escribir, no digo escribido, sino se dice escrito,
De imponer no se dice imponido, impuesto. De decir no se dice decido, sino dicho. De imprimir se puede decir imprimido y se puede decir impreso. Ya, entonces, esos son los participos pasivos irregulares. Aceptan la terminación tochoso. Y algunos aceptan tanto la terminación adoído y la terminación tochoso. Freír. Freír acepta ambos. Se puede decir freído y se puede decir frito. Freído se utiliza generalmente para formar verbos. El verbo compuesto, por ejemplo, ha freído un huevo. Ahí se utiliza el verbo freír en participo pasivo regular. Ha freído un huevo. Pero si yo lo voy a utilizar como adjetivo, ahí tengo que utilizar la forma irregular, porque yo no puedo decir un huevo freído. Ahí tengo que decir huevo frito. ¿Te das cuenta? Entonces, en aquellas palabras que utilizan ambas formas, regular y irregular, la forma regular se utiliza para formar verbos. Por ejemplo, yo puedo decir acá, ha impreso o ha imprimido. ¿Cómo diríamos? Ha imprimido. Para formar verbo, utilizo la forma regular, ha imprimido. Pero si yo digo, a ver, digo hoja imprimida, hoja impresa, ¿cómo diría? Hoja Dígame, impresa. hoja Impresa. claro, hoja impresa. La forma irregular, porque acá es adjetivo, pero la forma regular para formar verbo. ¿Te das cuenta? ¿Se entendió eso? ¿Me entendieron, chicos? ¿Sí? Sí. Ya. Muy bien. Muy bien, muy bien. Entonces acá tenemos frito, impreso, bendito. Esas son mis formas irregulares. Y tenemos por último los participios activos. Los participios activos son aquellos que terminan en ante, ente. Participio activo termina en ante, ente. O sea, a la raíz amar le agrego la terminación ante, ente. Ante, ente, esta terminación significa ser. Ya la terminación ante, ente significa ser. Yo digo amante, el ser que ama. Durmiente, el ser que duerme. Viviente, el ser que vive. Postulante, el ser que postula. Ingresante, el ser que ingresa. Estas palabras, los participos activos, no presentan género, tienen género neutro. Es por eso que no se puede decir amanta, durmienta, vivienta. Tampoco debería decirse presidenta. Pero la RAE acepta decir presidenta. Pero también se acepta decir la presidente, que es lo correcto en sí, ¿no? Que vendría a ser, siguiendo las normas, debería ser así, la presidente, ¿ya? Pero la RAE también acepta decir presidente. Listo, muchachos, esos son mis verboides. Hasta ahí, ¿alguna pregunta, alguna duda que tengan? ¿Preguntas? Ninguna. Entonces, profe, usted ha dicho que los verboides no funcionan como verbos, así cuando están solos. No. ¿Cómo que funcionan? Mira, los infinitivos van a funcionar como sustantivos. Ya los infinitivos funcionan como sustantivos. Y cumple, por lo tanto, las mismas funciones que un sustantivo. Entonces, acá yo puedo tener el ejemplo y decir, digo, por ejemplo, bailar, bailar es bueno para la salud. A ver, bailar es bueno para la salud. Díganme, chicos, a ver, ¿qué es bueno para la salud? ¿Qué es bueno para la salud? Bailar. Bailar. ¿Te das cuenta? Bailar está funcionando como el sujeto de la oración, ¿sí o no? Y es un infinitivo. Sería acá el núcleo del sujeto, ¿te das cuenta? Funciona como sustantivo. ¿Ya? No es verbo, el verbo acá es. Y este bailar es el sustantivo, funciona como núcleo. El gerundio, profe, ¿cómo que funciona?
El gerundio funciona como adverbio. El gerundio funciona como adverbio. Específicamente, funciona como adverbio de modo. Ah, ya. Y si es adverbio de modo, profe, tiene que responder a una pregunta, ¿no? ¿A qué pregunta responde? Responde a la pregunta ¿cómo más el verbo? Entonces, el gerundio es un adverbio de modo. Entonces, va a estar correctamente utilizado si es que el gerundio responde a la pregunta ¿cómo más el verbo? Entonces, yo digo, ella cocina, ella cocina cantando. Ella cocina cantando. A ver, chicos, en este caso, cocina cantando. ¿El gerundio cuál es? ¿Cuál es el gerundio? Cantando. Cantando. Responde a la pregunta ¿cómo o no? A ver, ¿cómo cocina ella? Cantando. ¿Responde o no responde? Sí, ¿no? Sí. Ahí está. Sí, profe, sí responde a la pregunta cantando. Pues acá está bien utilizado mi adverbio. Mi gerundio está funcionando como adverbio. Está bien utilizado. Ya está bien aplicado. ¿Cómo cocina ella? Cantando. A esa pregunta tiene que responder el gerundio. Si no responde a esa pregunta, está mal utilizado. ¿Ya? De ahí tenemos los participios. Los participios, ¿cómo que funcionan? Los participios funcionan como sustantivo. Puede funcionar como sustantivo. O también pueden funcionar como adjetivos. Como sustantivos o como adjetivos. Dependiendo de su contexto, de su posición en la oración, ¿no? Pues vamos a ver. A ver, si yo te pongo acá el ejemplo, acá lo vamos a poner. A ver, yo digo, por ejemplo, mi amada, vamos a decir acá, mi amada eres tú. Mi amada eres tú. En este caso, chicos, el participio está funcionando como adjetivo o como sustantivo. 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 Claro, ¿no? Está funcionando como sustantivo. Acá es sustantivo. ¿Ya? A ver, pero si ponemos otro ejemplo, y yo digo acá en la oración, el dinero, vamos a poner acá, el dinero dado, el dinero dado, era mío. El dinero dado era mío. Acá en este caso, ¿cuál es el participio, chicos? Dado. 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 Ahí, ¿qué sería? ¿Sustantivo o adjetivo? Adjetivo. Adjetivo. Acá el participio dado es adjetivo. ¿Por qué? Porque está funcionando, está modificando al sustantivo dinero. ¿Sí o no? Ahí es adjetivo. ¿Ya? Si yo digo, por ejemplo, acá en la oración, paga tus, paga tus impuestos. En esta oración, ¿hay o no hay participio? Paga tus impuestos. ¿Hay o no hay? Díganme, ¿hay o no hay? ¿Sí o no? No. La palabra impuesto no deriva del verbo imponer. ¿Deriva o no deriva de imponer? Imponer impuesto. Sí deriva, pues, imponer impuesto. Los partidos pasivos, como son sustantivos adjetivos, tienen pues unas características. Pueden ser
singular, plural, masculino, femenino. Entonces, esto sí es. Nada más que acá está funcionando como sustantivo. Sí es un participio activo. Un participio pasivo, perdón. ¿Ya? Porque deriva de imponer, pues. De imponer. Esos son mis participios, chicos. Hasta ahí. ¿Alguna pregunta, alguna duda que tengan? Preguntas, dudas. Ninguna. Continuemos. Vamos a hablar del uso del gerundio. Del uso adecuado del gerundio. Es el que me genera más problemas al momento de aplicarlo, ¿ya? Entonces, mira, uso correcto del gerundio. El gerundio está correctamente utilizado cuando el gerundio me señala una acción inmediatamente anterior al verbo o simultánea con el verbo. La acción que me señala el gerundio es una acción que se realiza en conjunto con el verbo, en el mismo momento, o inmediatamente anterior. Pero jamás, jamás es incorrecto cuando el gerundio me señala una acción posterior al verbo. Una acción que sucede después del verbo principal, no se puede expresar con gerundio. A eso se llama gerundio de posteridad, y eso es incorrecto. El gerundio jamás debe señalar una acción posterior al verbo, jamás. También es incorrecto cuando modifica a un sustantivo. El gerundio, al ser un adverbio, no debe modificar un sustantivo. Eso es incorrecto. ¿Ya? Entonces, cuando yo vea que el gerundio está modificando un sustantivo, también está mal aplicado. Entonces, vamos a aplicar todo eso. Mira, acá tenemos unos ejemplos. Vamos a decir así. Yo te voy a dar dos tips para que tú puedas darte cuenta de que si es o no es mal aplicado el gerundio. Entonces, mira, el gerundio debe responder a la pregunta ¿cómo más el verbo? El gerundio también debe presentar el mismo sujeto que el verbo. ¿Ya? Gerundio y verbo presentan el mismo sujeto. Si no presenta el mismo sujeto, está mal aplicado. Veamos. En la primera oración dice, ella nació bautizándola al día siguiente. ¿Cuál es el gerundio? ¿Cuál es el gerundio? ¿Cuál es el gerundio, chicos? Bautizándola. Bautizando. Ahí está, uno. Ahí tengo mi gerundio. ¿Cuál es el verbo principal acá? El verbo. Nació. Nació. Muy bien. El verbo es nació. Díganme, ¿la acción de nacer y la acción de bautizar son simultáneas? ¿Se realiza al mismo momento? No. No. ¿Cuál se realiza primero? ¿Nacer o bautizar? Nacer. Y bautizar me está señalando algo posterior, ¿sí o no? Entonces, ¿qué me dice? Cuando el gerundio señala una acción posterior al verbo, eso está mal. Entonces, acá está mal aplicado el gerundio, porque la acción de bautizar es posterior al verbo nacer. Aparte, no responde a la pregunta ¿cómo? A ver, yo digo, ¿cómo nació ella? ¿Bautizando? ¿Tiene sentido? No, porque ella no nace bautizando. Presente el mismo sujeto, mira. ¿Quién nació, chicos? ¿Quién nació? Ella. ¿Quién bautiza? ¿Ella? ¿Ella bautiza? No, ¿no? No. ¿Te das cuenta? Entonces, el gerundio y el verbo no presentan el mismo sujeto. Entonces, quiere decir que está mal, pues. Esta oración, este gerundio está mal aplicado. Entonces, ¿cómo se debe? Corrigiendo, ¿cómo debería ser esta oración? Ella nació y fue bautizada al día siguiente. Esa es una forma, ¿no? Ella nació y fue bautizada al día siguiente. O también podría decir, ella nació y la bautizaron al día siguiente. Ya, la cosa es que como nacer es una acción posterior al verbo nacer,
no tengo que utilizar gerundio. Ahí tengo que utilizar otra forma verbal. Así debería ser, ¿ya? Ella nació y fue bautizada al día siguiente. Esta forma es incorrecta. A ver acá, encontré un celular teniendo megas. En este caso, ¿cuál es el gerundio? Teniendo. Teniendo. Ahí está el gerundio. ¿Cuál es el verbo principal? Encontré. Encontré. Encontré, muy bien. A ver, hagamos la prueba. ¿Presente el mismo sujeto o no? ¿Quién encuentra? Acá hay un sujeto tácito. Yo. Yo. Yo encontré. Ahora yo digo, ¿yo tengo megas? Yo encontré. ¿Yo tengo megas? ¿O el celular? El celular. El celular. El celular. Entonces, mira, el gerundio teniendo, ¿a quién está modificando? Celular. Al sustantivo celular. ¿Y qué me dice? El gerundio, ¿puede o no puede modificar un sustantivo? No puede. No puede. El gerundio no puede modificar a un sustantivo. Por lo tanto, esto está mal. ¿Te das cuenta? Ya te diste, está modificado un sustantivo, está mal. El gerundio está mal aplicado. ¿Cómo debería ser acá? Cuando veas que está modificando un sustantivo, ¿cómo lo vas a corregir? Con una proposición subordinada. Con el que. Encontré un celular que tenía megas. Así lo vas a estudiar. Encontré un celular que tenía megas. Eso es lo correcto. Y no teniendo megas. ¿Listo, muchachos? Esa es la forma correcta. A ver, en la oración número 3. Ha salido del campo sangrando por el golpe. Ha salido del campo sangrando por el golpe. ¿Cuál es el gerundio en este caso? Sangrando. Ahí está, sangrando. Muy bien. ¿Cuál es el verbo principal? Salido. Ha salido. Es un verbo compuesto. Ha salido. Ahí está, ¿ya? Ha salido. A ver, hagamos la prueba. ¿Quién ha salido del campo? A ver, acá hay un sujeto tácito también, ¿no? ¿Quién ha salido del campo? Él. Ya, él o ella. Él ha salido del campo. Él ha salido. ¿Quién está sangrando? Él. Él. Él, ¿no? ¿Te das cuenta? El verbo y el gerundio presentan el mismo sujeto. ¿Qué quiere decir? Que está bien utilizado. A ver, la acción es simultánea. ¿Cómo ha salido del campo? Sangrando. Sangrando. ¿Te das cuenta? Responde la pregunta ¿cómo? Eso me indica que es simultánea. Ah, entonces, ¿qué quiere decir? Que esta oración sí está bien. Acá el gerundio sí está bien aplicado. Acá no hay error. A ver, en la 4. El presidente aprobó las leyes aumentándoles el sueldo. Acá el gerundio, ¿está bien o está mal aplicado? ¿Qué dicen ustedes? A ver, ¿qué dicen? ¿Está bien o está mal acá? Está mal. ¿Por qué estaría mal? Por el cosa porque no. ¿Cómo se dice? Está bien, lo que quieres decir. El sustantivo, o sea. Porque el gerundio está modificando ¿a quién? A leyes. Al sustantivo leyes. Sustantivo leyes. Claro. En este caso, mira, el gerundio está modificando al sustantivo leyes. Por eso está mal. Por eso. No debería ser así. ¿Cómo debería ser? El presidente aprobó las leyes que les aumentaba
el sueldo. Profesor, y en la oración anterior, ¿por qué yo no puedo decir, mira, sangrando está al lado del sustantivo campo? El hecho que esté a su lado no quiere decir que lo modifique. Díganme, chicos, ¿el campo sangra? No. No, entonces te das cuenta. Ahí te das cuenta de que el gerundio no está modificando a campo, sino está modificando es la acción que realiza el sujeto de él, te das cuenta. En cambio acá, ¿quién les aumenta el sueldo? ¿El presidente o la ley? La ley. La ley. Las leyes. La ley le aumenta. El presidente solo la aprueba. ¿Ya? Por eso es que acá sí lo está modificando. Igualito acá me ayudo teniendo, está modificando el sustantivo celular. Teniendo, ¿quién tiene megas? ¿Yo o el celular? El celular. El celular. ¿Te das cuenta? Acá el gerundio sí está modificando el sustantivo. Entonces, no basta con que esté a su lado, tienes que darte cuenta de que lo esté modificando. ¿Ya? A ver, en la quinta oración. Entonces acá está mal, ¿no? Está mal. Muy bien, ya hemos corregido. En la quinta. ¿Está bien o está mal? Ella se bajó del árbol cogiéndose de las ramas. Hagan las preguntas que les dije, todo eso, se van a dar cuenta. Está bien. Está bien. Está bien. Está bien, ¿no? ¿Por qué, profe? Porque yo digo, pues, ¿cómo se bajó del árbol? Cogiendo. La acción de coger y la acción de bajar es simultánea. A ver, ¿tienen el mismo sujeto? Sí. ¿Quién baja? Ella. ¿Quién coge? Ella. ¿Se da cuenta? Tiene el mismo sujeto y responde a la pregunta ¿cómo? Es acción simultánea. Por lo tanto, acá es correcto. ¿Quedó claro, muchachos, hasta ahí? Sí, profesor. Muy bien. Muy bien. Entonces, el gerundio, chicos, ya sabes ya que el gerundio es una palabrita que funciona como adverbio de modo. Ya va a funcionar como... Pero hay excepciones. Ya todos los gerundios funcionan como adverbio de modo. Excepto, vamos a tener dos excepciones. Excepto. Entonces hemos dicho, el gerundio al ser un adverbio no debe modificar a un sustantivo. Pero estamos en Jerusalén, siempre hay excepciones. Excepto. Entonces, profe, ¿tenemos dos excepciones? Sí. ¿Cuáles son esas dos excepciones? Excepto, acá vamos a hablar, excepto, dos gerundios. Tenemos el gerundio hirviendo, y también tenemos el gerundio ardiendo. ¿Ya? El gerundio hirviendo y el gerundio ardiendo son los únicos dos gerundios que van a funcionar como adjetivos. O sea que estos dos sí pueden modificar un sustantivo. ¿Ya? ¿Funcionan como adverbios también? Sí, pero también pueden funcionar como adjetivos. O sea que sí pueden modificar un sustantivo. Pues es por eso que yo puedo decir agua hirviendo. Agua hirviendo. El gerundio hirviendo, en este caso, sí está modificando al sustantivo agua. ¿Es correcto? Sí es correcto. Pero ahí no está funcionando como adverbio. En este caso estaría funcionando como adjetivo. Entonces, hay dos gerundios que pueden funcionar como adjetivos. El gerundio hirviendo y el gerundio ardiendo. Puedo decir casa ardiendo, palo ardiendo, agua hirviendo, aceite hirviendo. Son los únicos dos. ¿Ok, muchachos? No se van a olvidar. ¿Eh? Ahora, sobre el infinitivo. Los infinitivos, chicos. Un infinitivo, palabras terminadas en aredir, jamás debe, jamás puede utilizarse como verbo principal. O sea, yo no puedo decir, por ejemplo, hacer la tarea. Eso es incorrecto. Estudiar más es incorrecto.
Si lo quiero utilizar, puedo utilizarlo de forma imperativa y agregar la preposición a estudiar más, a hacer la tarea. Ahí sí se acepta. Pero si yo digo hacer la tarea, estudiar más, es incorrecto. Lo correcto debería ser hagan la tarea, estudien más. ¿Ya? Así sería lo correcto. Muy bien. Y también tenemos la perífrasis verbal. La perífrasis verbal, muchachos. Hasta acá todo claro, muchachos, ¿sí? ¿Todo claro? Sí, Sí, profesor. Muy bien, muy bien. Entonces, la perífrasis verbal. Nosotros sabemos, chicos, o tenemos que saber que nosotros tenemos tres clases de verbos, ¿no? Tenemos, en primer lugar, los verbos simples, que están conformados por una sola palabra. Ya tenemos los verbos compuestos, que están conformados por dos palabras. Y también tenemos la perífrasis verbal, que está conformado por dos o más palabras. Ya, dos o más palabras. La perífrasis verbal, el verbo simple, una palabra. Verbo compuesto. Los verbos compuestos se forman de dos maneras. Ya se forman de dos maneras. Acá tenemos en tiempos compuestos y en voz pasiva. Una oración que tiene tiempo compuesto y voz pasiva presenta verbo compuesto. En el tiempo compuesto, ¿cómo se forma el verbo? El verbo se forma con el verbo auxiliar haber más participio pasivo. Uy, no se nota, ¿no? Se forma el verbo auxiliar haber más participio pasivo. Ahí está. Entonces yo digo, ella ha ingresado. El verbo es ha ingresado. Eso sería un verbo compuesto, ha ingresado. En la voz pasiva, ¿cómo se forma el verbo? En la voz pasiva el verbo se forma ser más participio pasivo. Ser más participio pasivo. Entonces yo digo, ella fue premiada por el profesor. El verbo sería fue premiada. Podría estar en presente, pasado y futuro. Fue premiada, será premiada, es premiada. Pero cuando yo vea el verbo ser más un participio pasivo, siempre forma un verbo compuesto en voz pasiva. Siempre. Y también tenemos la perífrasis verbal. ¿Ya? Perífrasis verbal. Dos o más palabras. Me dice, el verbo estar más gerundio siempre forma perífrasis verbal. Estar más gerundio siempre forma perífrasis verbal. Ella está estudiando. La perífrasis verbal sería está estudiando. Todo eso. Estar más gerundio, perífrasis verbal. En vez del verbo estar, también podría utilizar el verbo andar, llevar, seguir, ir. Yo puedo decir, tú estás diciendo que me quieres. En vez de decir estás diciendo, yo puedo decir, tú andas diciendo que me quieres, tú llevas diciendo que me quieres, tú sigues diciendo que me quieres, tú vas diciendo que me quieres. Mira, estos verbitos de acá equivalen a estar. Ahí forma perífrasis verbal. También, con estas palabritas, ¿ya? Perífrasis verbal, un solo verbo. También se forma el verbo soler, verbo auxiliar soler, más un infinitivo. El verbo soler significa acostumbrar. Acostumbrar. Entonces, cuando yo digo suele más infinitivo, es como decir acostumbra más infinitivo. Ella suele llamar. Mira, todo eso sería la perífrasis verbal. Ella acostumbra a llamar. ¿Te das cuenta? Nosotros solemos jugar. Solemos jugar sería el verbo, que equivale a decir acostumbramos jugar, suele beber, acostumbra a beber, suele ir, acostumbra a ir. Esa es una perífrasis verbal también. Soler más infinitivo. Debe más infinitivo. Debe más infinitivo, voy a utilizarlo cuando señala una obligación. Entonces digo, tú debes estudiar más. ¿Cuál es la perífrasis verbal? Debes estudiar. Cuando sea obligación, ¿ya? Cuando sea obligación, debes estudiar más. Otra manera de formar perífrasis verbales, verbo auxiliar más nexo más verboide. Verbo auxiliar más nexo más verboide. Entonces acá dice, tengo que ir a misa. ¿Cuál es el verbo? Tengo que ir. Todo es el verbo. Perífrasis verbal. Tú vas a ingresar al Senati. ¿Cuál es el verbo? Vas a ingresar. Todo eso. Ella debe de estar en su casa. Debe de estar. El debe de más infinitivo, cuando se señala cuando
Se usa cuando se señala probabilidad. No es lo mismo decir debe más infinitivo que debe de más infinitivo. El debe de señala probabilidad. El debe más infinitivo, solo obligación. Si yo te digo, a ver, tu celular debe estar sobre la cama o debe de estar sobre la cama, ¿cómo diría? Debe de estar. Debe de estar, porque es una probabilidad que esté sobre la cama. Si yo digo, oye, ¿sabes qué? Chicos, deben jugar en equipo o deben de jugar en equipo. Deben jugar. Deben jugar. Deben jugar, porque es obligación. Muy bien. Listo, muchachos. Eso es la perífrasis verbal. Hasta ahí. ¿Alguna pregunta, alguna duda que tengan? Entonces, les mando las diapositivas, las capturas para que ustedes puedan tenerlas, archivarlas, crear su archivo ahí para que puedan tenerlas, chicos, ¿ya? Muy bien. Entonces, para que puedan repasarlo en cualquier momento. Listo, chicos. Ahí tienen ya las capturas de todo esto, ¿ya? Verboides, lo que hemos hecho en los ejercicios y también la parte de la perífrasis verbal. Muy bien, muchachos. Entonces, con eso hemos terminado la clase del día de hoy. Yo me despido. Nos vemos. Chao, chao. Cuídense. Hasta la próxima. Hasta luego, profesor. Hasta Gracias, luego. profesor. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Hola, profesor. Hasta luego, chicos. Hasta luego, profesor. Chao. Hasta luego.